Un saludo a todas las personas que me escuchan desde Guatemala, que es una luz a las naciones. Quería compartirles en relación a este libro que escribí, Los secretos de Dios. En uno de los videos recientes hablaba sobre la razón por la que Moisés no podía acercarse a Dios con las sandalias. Y la semana pasada, otro tema que incluyo aquí, que es el don de lenguas, que no es un secreto, pero tiene sus aristas difíciles de profundizar. En esta oportunidad quiero compartir otro tema del siguiente libro, Los secretos de Dios, número 2. Es un tema que me llamó la atención desde hace mucho tiempo. Cuando yo leía el pasaje en que Jesús, teniendo 12 años nada más, era un niño, se perdió en Jerusalén, los padres anduvieron un día creyendo que iba con ellos y durante 3 días lo estuvieron buscando. Eso generó mucha angustia en José y María, así mismo lo dice. ¿Por qué nos hiciste esto? Estábamos preocupados buscándote. A mí el pensamiento que me pasaba por la mente era, ¿por qué Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Jesús, permitió que sus padres tuvieran esa angustia? Humanamente hablando, diríamos, pero ¿por qué no les avisó? Y espiritualmente hablando, ¿por qué no les comunicó de alguna manera la razón por la que él estaba en Jerusalén y no se había ido con ellos? Bueno, finalmente le pregunté a Dios y quiero compartirle la respuesta, empezando por lo siguiente. Hace unos 3 años fui al zoológico con una nieta que en ese momento tenía 10 años y una más pequeña que tenía 6. El área de entrada del zoológico, antes del zoológico, está totalmente circulada por su entrada y unos juegos en medio. Es un área, posiblemente tiene unos 80 metros por 50, por 60. Es un área donde uno la puede visualizar totalmente. En uno de los juegos era como un túnel, los niños entraban por una puerta y daban vueltas adentro y salían por otra. Después de un tiempo que estuvieron ahí las 2 nietas jugando, les dije, vámonos ya al zoológico. Había que pasar otra puerta con las entradas. Pero cuando yo les dije, vámonos ya al zoológico, estaba solo la grande de 10 años saliendo del túnel. Esperamos y la pequeña no salió. Yo le dije, anda a buscar a tu hermana. Regresó al túnel y volvió conmigo a decirme, mi hermana no está adentro. Entonces yo me metí al túnel y efectivamente no estaba. Los juegos que habían a derecha e izquierda no eran grandes ni más de 2 o 3 y tampoco estaba. No había mucha gente. Unos restaurantes, ventas de comida, pues se veía que no estaba. Pero en ese momento empezó la angustia. Igual a la nieta de 10 años como a mí, le empieza a uno a latir el corazón y seguimos buscando y la angustia subía. Yo me hice la pregunta y dije, Señor, nunca me había pasado algo como esto. Necesito ayuda, pero sé que esto tiene una razón de ser. Bueno, lo que sucedió posiblemente cuando yo dije, vámonos al zoológico, la nieta pequeña había salido antes, estaba por ahí, oyó y se fue a parar a la puerta, pero era a 30 metros más adelante.
No se nos ocurría buscar ahí y tampoco enfocamos nuestra vista. La historia terminó en que ella regresó a buscarnos acompañada de un guardia que le preguntó qué estaba haciendo ahí. Le dijo, estoy con mi abuelo y mi hermana, y señaló hacia dónde. Nos encontramos y pasamos al zoológico. ¿Qué conclusión, qué consecuencia positiva tuvo esto? La nieta mayor, cuando no la encontrábamos, se angustió y dijo, yo no quiero perder a mi hermana. Y en todo el recorrido que hicimos en el zoológico después, siempre anduvieron juntas, obedientes, y yo vigilante. Si no hubiera sucedido esto, me hubiera costado más que una se iba por un lado y otra por otro, o yo me pude haber distraído. Bueno, cuento esto porque la explicación que Dios me dio fue que Jesús permitió que José y María, sus padres, se angustiaran durante esos 3 días, por lo menos 2, cuando se dieron cuenta. Porque hay veces que es necesario tener un sufrimiento menor para evitar uno mayor. A veces es necesario tener un problema menor, pasajero, para afrontar un problema mayor en otro momento. Cuando María pregunta a Jesús por qué está sucediendo esta situación, pues Jesús le dice que está atendiendo las cosas de su padre, porque estaba en un diálogo en el templo con los doctores de la ley. Después que María hace la pregunta, Jesús responde, no entendió ni José ni María la respuesta, y dice ahí claramente que ella lo guardó en su corazón. En este caso, como en la mayoría de los casos en la Biblia, corazón significa espíritu, lo guardó en el espíritu. No lo guardó en el alma, en la mente específicamente, porque en la mente, si lo hubiera guardado, habría estado preguntando o preguntándose, ¿por qué hizo esto mi hijo? ¿Cuál era el fin? ¿Qué quiso decir con las cosas de mi padre? Es decir, una serie de análisis. Pero cuando se guarda en el espíritu, se confía en que vendrá un discernimiento, no una explicación propiamente, un discernimiento después. De manera que el incidente que no lo entendió lo guardó en su espíritu, porque después tendría una revelación. También dice que a partir de ese momento Jesús se sujetó a la autoridad de sus padres, es decir, no volvió a suceder algo similar mientras fue niño y estuvo con sus padres. Estuvo 3 días perdido y lo encontraron. Lo que Dios me explicó fue que cuando María, la madre de Jesús, el Viernes Santo, estaba frente a la cruz, perdió a su hijo, le quitaron a su hijo, mataron a su hijo. Pero en ese momento le habrá servido el incidente menor para tener la certeza que en 3 días lo encontraría de nuevo. Se encontraría con él después. Ella estaba teniendo la revelación del acontecimiento más grande de la historia del mundo y del universo, que es la muerte y resurrección de Cristo. Se perdió el Viernes Santo y se encontró el domingo, resucitado.
Entonces entendí que la razón de ser de aquella angustia de 3 días en Jerusalén cuando Jesús era niño, le servía para mitigar su angustia el Viernes Santo y sobre todo comprender, discernir que lo que había escuchado en las profecías o en palabras de Jesús era una realidad que se estaba viviendo en ese momento. Por ejemplo, Jesús dijo: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. En ese momento ella habría estado entendiendo: Jesús, mi hijo, es el templo y en 3 días va a resucitar. También en el Antiguo Testamento tenemos el caso de Jonás, que estuvo 3 días en el vientre del pez y pasó de la muerte por el pecado de desobediencia a la vida al llegar a al llegar a Jaffa y poder tener vida de nuevo en 3 días, porque era una alegoría de lo que iba a suceder después con Jesús. De manera que Dios me contestó: ¿por qué Jesús permitió eso? Porque iba a ser entendido, discernido, revelado después a sus padres, a María en el momento de la muerte, como una confirmación del acontecimiento extraordinario de la muerte y resurrección de Cristo, que es lo que nos trae salvación, sanación, liberación, vida nueva. Es la solución para todos los problemas que tenemos, de división, de salud, de depresión, de decaimiento, de cualquier cosa. Ese acontecimiento de 3 días, por ser el acontecimiento de la muerte y resurrección de Cristo, es lo que nos trae la solución a todo. Ahora, aparte de eso que Dios me contestó, pues el hecho en sí tiene una enseñanza, y es que a veces creemos que vamos con Jesús, pero lo hemos dejado fuera. El pecado es lo que nos separa de ese Dios que tenemos adentro. Si ya tenemos una relación personal con Dios, pero cometemos un pecado, a veces creemos que seguimos caminando con Él, y cuando nos empiezan las angustias nos damos cuenta que lo habíamos dejado. Entonces regresamos a buscarlo. ¿Por qué es que con solo pedirle perdón a Dios, reconociendo nuestro pecado y nuestro error, por qué es que somos perdonados inmediatamente y nos viene la paz a nuestro corazón? Porque esos 3 días de Viernes Santo a Domingo, cuando Jesús pasó de la muerte a la resurrección, procuró el perdón para todos los pecados de antes, de durante y de después. Entonces, esa es propiamente la enseñanza que nos da el pasaje. La obtención de un perdón rapidísimo es porque el precio de mitigar nuestra pena ya está pagado. Y María pues lo entendió antes que nosotros. El Viernes Santo, me imagino yo viendo a su hijo irse, perderse de su vida, recordando el incidente y sabiendo que lo iba a recuperar, no para un tiempo corto, sino que así como cuando Jesús regresó con ellos, se sujetó a ellos y estuvo con ellos todo el tiempo que fue niño. Después de la resurrección, María, su madre, entendió que iba a estar con ella siempre por la eternidad, como puede estar con usted y conmigo en el momento en que somos llamados a su presencia,
y desde que tenemos una relación personal con Él aquí en la tierra. Como siempre digo, espero que esto le ayude en algo y le sirva para ese peregrinaje que tenemos todos caminando hacia Dios, entendiendo las cosas de su reino. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga. Y en una próxima oportunidad me va a dar mucho gusto compartir algún otro tema. Gracias de nuevo.